Muy buenas, ¿qué tal? Estamos con Coldo Serra, con Alexandre y con Daniel, que presentan la nueva serie Caminantes para Orange TV. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bueno, de verdad, primero daros la enhorabuena, porque lo ha pasado muy mal Coldo, la verdad. No te voy a ser sincera. Maravilloso. O sea, si estuviéramos haciendo una comedia, estaría llorando ahora mismo. Pero... Me gustaría saber, Coldo, ¿cómo nace esta idea de Caminantes? ¿Y cómo así decidiste contar con estos actores, de verdad que lo hacen genial, con Alexandre y con Daniel? Cuéntanos un poquito. Pues porque nos daban subvención si los teníamos. No, es broma. Es broma. El proyecto surge de la enferma mente de José Antonio Pérez Ledo, guionista y creador de la serie, y como te contará luego José, pues él tenía ahí dos ideas en la cabeza, y una era contar una serie a través del lenguaje de los móviles, y por otro lado él tenía como claro que no entendía por qué no había una serie, una ficción ambientada en el Camino de Santiago, ¿no? Una ficción en este caso de terror. Así que el proyecto surge de José se escribe los guiones y José y yo nos conocemos desde la época de la universidad. Nunca habíamos trabajado juntos, eso es así también. Y un día me manda los guiones y me dice, oye, tengo un proyecto que está interesado Orange y demás. Y en cuanto leo los guiones, claro, de cabeza, digo, no, a ver, yo soy súper fan del terror, llevo muchos años detrás de un proyecto que me motive, porque también como espectador del cine de terror llega un momento en el que ves tanto que todo te parece en lugares comunes, todo el rato parece que se repiten las fórmulas. Y en este caso esto era una serie de material encontrado, ¿no? Un poco al estilo de La Bruja de Blair, de REC, de Trollhunters, yo qué sé, Grave Encounters, hay muchos ejemplos, pero tenía la peculiaridad de que estaba contado a través de los móviles y a eso le podíamos sumar pues, los códigos que utiliza la gente joven o que utilizamos ya casi todo el mundo, los stories Instagram, los filtros de Instagram, Boomerang, este tipo de cosas, formato vertical, horizontal, y todo eso me parecía como que le podía dar un plus a este tipo de historias que, como digo, pues bueno, ya se han visto mucho. Y el casting, la culpa es de Globo Medias, es Luisa Narciso y su equipo, que son los que me mandan una serie de pruebas de gente, y aunque suena topicazo, creo que los 5 que están son los 5 elegidos como primera opción. O sea, es decir, no es probamos y vimos y tal. Sí que hicimos una prueba en Madrid para ver si había química entre ellos, para ver si funcionaban, y pues eso, maravilla. Entonces, o sea, y no me arrepiento absolutamente de nada de la elección porque creo que son perfectos. O sea, también sé que es un tópico decir, es que no me imagino ahora a ninguna otra persona haciendo esto, pero es que es así. Creo que la descripción que hacía José en guión se ajusta perfectamente a los perfiles de Dani, de Songa, de Alexandra, de Carlos y de Lucas y el resto del elenco que no podemos contar. Y encima son unos brutales actores, porque además no era nada fácil, era una serie muy peculiar, y ahora me callo, una serie muy peculiar porque se grabó con móviles, una serie muy física, una serie que se rodaba en noviembre simulando que era verano, o sea, una serie de condicionantes que para ellos, como actores y actrices, pues eran jodidos, ¿no? Que era realmente algo como un tour de force que más allá del propio acting tenían que disimular una serie de cosas y, como digo, trabajar para teléfonos móviles y encima durante planos muy largos, porque eran casi todas las series un plano secuencia, con lo cual yo quería caras nuevas, pero a la vez quería que fueran súper profesionales y con mucha experiencia, que parece una cosa como complicada de encontrar, y en este caso pues lo encontramos y están aquí. Muy bien. ¿Y vosotros, chicos, qué tal? ¿Cuál fue lo primero, qué fue lo primero que pensaste cuando leíste el guión? Vaya mierda. No, que va. Pensamos que a mí me encantó, sobre todo porque voy a recoger algo que ha dicho Coldo, que es el tema de los lugares comunes. Cuando lees, a lo mejor, yo nunca había leído un guión de terror, pero siempre me ha gustado mucho el terror. Y es verdad que cuando lees algo así, pues tu imaginación a lo mejor sí que te lleva a determinados lugares, piensas pues en un bosque, una niebla, un tal, pero la acción, sobre todo, si eso lo comentaba con Carlos en el momento en que lo leímos, es que es trepidante. O sea, no te deja respirar y sobre todo no hay momentos en los que pienses, uff, esto no me lo creo, esto no. O sea, para mí José y Coldo, ese tándem, como que logran un poco ser un poco funambulistas, ¿no? De lo orgánico, de lo creíble, de lo verosímil más que lo creíble, ¿no? Y yo lo disfruté muchísimo, lo disfruté como un niño, vamos, poder leerlo y decir cómo lo podríamos encarnar, cómo va a ser grabar esto en un bosque de verdad, ¿no? En un noviembre de verdad también, simulando que es verano. Así que muy divertido, la verdad que muy, muy divertido. Yo cuando la leí me ha pasado un poco lo que tú acabas de contar, ¿no? Que cuando la veías, o sea, yo no podía parar de leer.
O sea, me la leí rapidísimo porque es que no, o sea, ni beber agua pude porque quiero más, pero ¿qué es esta locura? O sea, fue una locura y pensé, pero ¿cómo voy a poder hacer esto? Pero madre mía, pero qué reto. Es un súper reto para un actor interpretar un personaje tan exigente y estoy encantada. Sobre todo totalmente hay muchos matices. Ay, perdona, disculpa, que a lo que decía Alexandra, que leyéndolo es un reto para nosotros porque los acontecimientos que propone el guión son muy extremos todo el rato. Entonces, buscar un poco la sutilidad entre una secuencia que tiene una intensidad tan alta y otra que llega y también es muy alta y tal, yo pienso que ha sido en lo que más hemos tenido casi que trabajar todos, ¿no? En que hubiera grandes diferencias dentro de esa similitud. Mira, el mayor halago creo que puedo decir del casting que tenemos es que son súper creíbles. O sea, yo cuando le he enseñado la serie a alguien ajeno, quiero decir, a la producción, que no sepa quiénes son ellos, que no haya visto el rodaje, que no haya visto nada, para mí lo más brutal es escuchar, es que me los creo. O sea, es que parecen amigos, es que me creo que están de viaje. O sea, esto es el mayor piropo, yo creo, para un actor o para una actriz es, o sea, es de verdad, ¿no? Porque normalmente este tipo de cosas también están muy vistas y es complicado a veces recrear algo. Y creo que también en eso tuvo mucha importancia el hecho de que estuvieran viviendo juntos en Bilbao, les metimos en pisos muy cerca unos de otros y creo que también esta experiencia lejos de casa para ellos, de Madrid y de Barcelona en este caso, y que estuvieran juntos hizo que luego cuando actuaban pues había cierta amistad, camaradería y todas estas cosas que es lo que buscas en un producto. Y como digo, cuando se han enseñado a alguien que lo primero que me haya dicho es, hostia, es que me los creo, para mí es lo mejor. O sea, y mucho es lo mejor, sí, también. Que hacen ellos. Totalmente de acuerdo. Y aquí va en relación a los retos mi siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto que habéis asumido durante la serie? Trabajar con Dani, que es... Pues, ¿lo tienes tú, Alexandra? ¿Lo pensamos un poquito? En concreto, bueno, a ver de lo que puedo hablar, ¿no? No vamos a hacer spoilers. Para mí, el mayor reto es en una secuencia, ¿no? Yo tenía el móvil aquí y tenía que hacer como si me estaba viendo, o sea, y como si estaba viendo otra cosa, pero realmente yo no me estaba viendo. Solo me estaba viendo Koldo, porque el móvil estaba girado. Y yo tenía que recrear eso, como si me viera y viera a otra cosa. Y las sincronicidad que tenía que tener con Koldo, el estar muy sincronizados. En general, sincronizados con todo, con el móvil, con el director, con el resto de actores, con las acciones. Era todo como, no solo el texto, sino las acciones, estaba todo muy marcado. Sí, es una serie, y ahora te dejo, Dani, es una serie que pese a aparentar, antes lo decíamos, ¿no? Aparentar que está, entre comillas, descuidada la cámara o que todo es pura casualidad, es una serie ultra técnica. O sea, para los actores ha sido muy complicado porque, como dice Alexandra, en muchos momentos estamos simulando que ella está utilizando el móvil con la cámara como si fuera un espejo y realmente ella no estaba viendo nada. El que estaba viéndolo era yo por el otro lado, que era el que operaba la cámara. De manera que Alexandra tenía que reaccionar a cosas que no estaba viendo, igual que Daniel en un momento en la secuencia de la cama, que pasa un poco lo mismo. Dani hace que se está viendo, pero Dani no se está viendo. Entonces tienen que fiarse de lo que yo hago y a la vez tenemos que estar súper sincronizados todos de manera que parezca que son ellos los que operan el teléfono. Entonces es una serie que parece como todo muy fortuito y todo muy de casualidad y todo, entre comillas, como digo, muy descuidado y justamente es todo lo contrario. Es una serie ultra técnica y yo sé que para un actor muchas veces el tener que andar pendiente de la técnica y no tanto del alma o del acting puro y duro, pues es complicado. En este caso ha sido, pues eso, complicado para todos, pero lo han hecho muy bien. Y sobre todo lo que decía Alexandra, que lo ha clavado, porque es verdad que eso era de las cosas más complicadas, porque además por tiempos de repente no te funciona. Si te descuadrabas un poco porque llegaba, digamos, pues un susto o un momento en el que de repente alguien se te echaba encima, nosotros no lo vemos, porque es que te fías de Koldo y te fías de lo que está pasando, pero tiene que ser en ese momento, porque si es en otro ya, no cuela. Y me acuerdo que tuvimos que repetir una secuencia, si hubieras cogido a otro actor no te hubiera pasado probablemente, y tuvimos que repetir una secuencia muchas veces porque ese momento era muy, muy complicado. Y luego otra cosa que destaco, que también me gustó un montón, y más que reto,
Bueno, es que esto es muy divertido, ¿no? El fuera de cuadro, que el otro día se lo escuché a Coldo decirlo, muchas veces parece un videojuego, ¿no? En primera persona, parece que vamos como con un palo, si has visto la serie, que va para golpear al peligro que nos acecha, ¿no? Y cómo se interpreta fuera de cuadro, ¿no? Porque nadie te enseña a interpretar fuera de cuadro. Y yo creo que eso también ha sido un reto para nosotros, es decir, es que a través de tus jadeos, a través de tu respiración, a través de determinadas palabras, se tiene que estar entendiendo la tensión que encima se va a mantener en plano secuencia hasta que acabe el plano. Que eso es algo muy, muy complejo. A mí por lo menos me resultó complejo y tener que buscarlo, imagino que a Alessandra también, y que Coldo pues ya contaba con ello, que es que mantener una escena y no hay cortes. Entonces, no habiendo cortes y todo el rato fuera de cuadro y tal, es complejo. Y además aquí es vital, porque al final sois, o sea, la cámara son los ojos del espectador, o sea, quiero decir, es un formato mucho más inmersivo que cualquier otra película, porque en cualquier una película o una serie, tú como espectador lo estás viendo a cierta distancia, estás viendo que los personajes se pegan, se quieren, se besan, pero en este caso el punto de vista es vital y tú eres ese acting con ese palo, ese jadeo, todo esto que está pasando fuera de cámara es lo que le hace al espectador que está escuchándolo sentirse en la piel de este personaje. Exacto. Y si no funciona esto, se cae todo, no funciona nada, ¿no? Entonces era muy importante. O sea, ¿a quién tienes a tus espaldas, no? El espectador también no sabe a quién tiene a sus espaldas, ¿no? En este caso, que era lo guay. A mí eso me parece increíble, vamos. Y me gustaría también saber, Coldo, cómo son los efectos visuales. Hay muchas cosas que vemos real, pero hay muchas cosas yo creo que se ve como toques de efectos visuales. ¿Cómo habéis trabajado con ellos, con los chicos? Bueno, pues a ver, la serie tiene muchos efectos visuales, pero muchos efectos que no se ven. Quiero decir, nosotros hemos rodado en bosques reales, obviamente, y hemos rodado en cabañas y en sitios, pero no siempre la realidad se ajusta a lo que uno tiene en mente. Y, por ejemplo, al lado de la cabaña pues había una zona con bancos para hacer picnic. Entonces, sí que hay mucho efecto visual que hemos tenido que tapar con árboles, algunas cosas y demás. Pero en general es una serie donde los efectos son a la vieja usanza, son old school y todo lo que se ve en pantalla está, o sea, es decir, la flecha que se le saca a Dani con el chorro de sangre, eso es físicamente, o sea, está hecho allí con un tubito, o sea, quiero decir que en ese aspecto es que no quiero hacer spoilers, pero todo lo que se ve es puramente físico, entonces la flecha clavada en Dani, o sea, que todo en ese aspecto, quitando algún refuerzo digital, el resto, y hay momentitos sí que Alexandra tiene una araña en la frente que se quita y tal, esa araña sí que es digital porque ya era complicadísimo tener una arañita y ponérsela a Alexandra en el momento exacto para que esté en la toma. Evidentemente eso era imposible, pero el resto es una serie que se ha hecho pues, como cuando yo hacía cortos, o sea, utilizando técnicas y prótesis y sangre real física y ese tipo de cosas que molan mucho y que a los que hacemos cine nos gustan mucho, ¿no? Porque al final el efecto visual digital mola, pero a mí me gusta casi siempre como refuerzo de algo físico. Evidentemente Sí. no vas a poder hacer naves espaciales, pero si es una cosa tan física como caminantes, yo sí que quería que todo fuera como muy real, muy de verdad, y luego siempre, como digo, se puede luego ayudar. Pero es una serie muy, muy, muy física y muy de verdad, la verdad. De hecho, yo le pedí a Coldo que la flecha me la clavara de verdad, porque esa era una forma de meterme. Los que no somos muy buenos interpretando necesitamos no el flechazo. Como ves, No te ha quedado cicatriz ni nada, ¿no? No, por eso me cogieron, porque cicatrizaba rápido. Bueno, ¿Lo ves, no? pues no me quedaron ganas de clavarle la flecha a Dani. Sí. Qué bien que a Alessandra no le pusieran la araña, la verdad. Así que también ahí saliste bien. Bueno, tengo que decir que yo ese día llegué a mi casa y no sé qué me pasaba, pero creo que me picaron muchas cosas raras. Tenía la cabeza llena de bultos, todo el equipo salimos con picadas de a saber qué. Así que ha sido lo que me... El capítulo del bosque tuyo, ostras. Bueno, es lo que decimos, o sea, Alexandra obviamente se tumbaba entre helechos, obviamente Alexandra reptaba y obviamente Alexandra se metía debajo de un tronco, vete tú a saber lo que podía haber ahí. O sea, todo eso es real. O sea, y evidentemente Alexandra se mojaba cuando estaba en el agua, todas estas cosas. Entonces, como digo, es una serie que es ultra física y ultra real. O sea, ha sido muy efectos de vieja escuela todo y ha sido muy divertida de hacer, vamos, pero igual que la niebla no es digital, la niebla es física, con lo que eso conlleva, que el viento te la mueva, que el viento te la quite del cuadro, o sea, todas esas cosas las hemos vivido, las hemos sufrido, pero es real, o sea, esa niebla no es digital, esa niebla estaba allí. Por favor, la niebla. Vaya currazo del equipo de arte también que ha ayudado, vamos, en la serie ha transformado los lugares muchas veces a cosas espeluznantes. O sea, nosotros cuando llegamos allí nos enseñaban fotos de cómo estaba el sitio y todo. Vamos, ha sido un trabajo impresionante. Chapó. Gracias.
Y contadme, ¿hay alguna cosa que quizás os dio miedo a vosotros, Alessandra, Daniel? A mí llegó un momento que me dio miedo repetir las secuencias porque Coldo se iba crispando cada vez más, entonces No, pero miedo... No especialmente. Miedo de Coldo. Miedo No. de Coldo, digo. Sí. No, que va. No, miedo no, pero sí que eso. O sea, yo, por ejemplo, la escena del agua, ¿no? Llamémoslo así, da miedo en noviembre en el norte meterse en el agua. Eso sí Da que da miedo miedo. por tu salud, da miedo por tu salud, sí, totalmente. Y Sí, me cuidaron mucho porque, o sea, manta, calor, todo lo que se podía, pero es que no hay No había manera. forma, ¿no? Tienes que Se te meten meter. los huesos. Sí. Y las noches, o sea, no ha sido una serie que pasáramos miedo de verdad, pero sí que ha sido una serie que el esfuerzo físico, sí que, o sea, hay un momento en el que Alexandra corre, pero realmente soy yo con el móvil, en el que baja una cuesta a toda velocidad para meterse debajo del tronco, y no sé por qué lo hicimos, pero lo hicimos y nos podíamos haber metido un galletazo Yeah. y lo hicimos. En ese caso yo creo que estábamos todos tan metidos en la piel y con la adrenalina todo el rato tan a saco que no le veíamos, no teníamos miedo de nada, entre comillas, pero sí, creo que eso ha sido más miedo al frío, a la humedad, a la lluvia, a todas estas cosas, que no un miedo puramente, ¿no?, atávico, clásico, de pasar miedo porque estamos a oscuras o así. No, además hay mucho equipo y hay mucha iluminación alrededor que no te permite tampoco, no estás en el espacio desnudo, ¿no? Completamente, que a lo mejor te haría más miedo. Bueno, chicos, y ya para ir terminando, me gustaría saber cuál es vuestra película de terror favorita. Pues mira, yo película de terror favorita no tengo, pero vi la serie de Marianne que justo coincidió con el tiempo del rodaje y Coldo nos la recomendó y me encantó, me flipó, o sea, mucho miedo. Y yo soy una cagada, o sea, soy una cagada que es que sufro muchísimo. O sea, yo creo que las películas de miedo las veo, no sé cómo consigo verlas porque las veo por una rajita del dedo. O sea, sí, así. Para mí, Insidious ha sido de las películas que más miedo me han dado, y Hereditary, que nos la recomendó Coldo también, la vi hace recientemente, pero Insidious yo no podía ni dormir 5 días después. Para mí, yo creo que El Resplandor es la película de terror perfecta, porque además justamente creo que El Resplandor es maravillosa porque juega a la contra todo el rato, ¿no? Donde en las más películas hay oscuridad, relámpagos y pues eso, ¿no? Y espacios pues pequeños, angostos y demás. Justamente El Resplandor juega a lo contrario, espacios amplios, luminosidad, y es una película que simplemente con el uso del sonido, con ese niño con el triciclo por los pasillos, el Hotel Overlook, pues ya te cagas en miedo. Y así, de las más recientes, Hereditary es de las pelis que más me ha gustado. ¿Algún personaje de terror es decir, que no os gustaría encontraros con él en el bosque? ¿Quién sería? La de Ring. Ah, la chica de The Ring, con el pelo por delante de la cara. Samara. No sé, pero yo no, con ese pelo, con eso... Con cualquier personaje que trabaje en Hacienda. Evidentemente cualquier personaje que te encuentres con una máscara de hockey y un machete en medio del bosque es para seguir viendo, evidentemente. Yo la niña de Medeiros, de Rec, probablemente es la de las que más miedo me dé. También, cierto, hombre. Sí, te encuentras en medio del bosque con la niña Medeiros, corre. Corre, huye. de Marianne. Sí, también. Seguidores de Movies, aquí con Coldo Serra, director de Caminantes, y nada, que os invito a que lo paséis muy mal viendo la serie, que sería como muy buena señal porque es una serie de terror que creo que merece la pena verse porque hay un pedazo casting de la leche, hay un guión de la leche y encima se pasa, como digo, muy mal. Si os gusta el terror, pues eso, a ver Caminantes. Muchas gracias. Pues hola, seguidores de Movies, yo soy Daniel Ibáñez e interpreto a Daniel Calderón en la serie Caminantes y os recomiendo fervientemente que la veáis acompañados, si puede ser, porque si no os va a dar mucho miedo, y que la disfrutéis mucho porque os va a encantar. Pues hola, compañeras y compañeros de Movie, esperemos que os guste Caminantes. Yo soy Alexandra Pino, actriz, y os recomiendo muchísimo la serie, va a dar mucho que hablar y aquí os esperamos. Muy buenas, estamos aquí con el equipo de Caminantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Contadme, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Hola, Muy bien. Pregunta para todos. Primero, quiero que me digáis cómo empezó todo esto de Caminantes. Como todo en este oficio fue todo una mezcla de gente adecuada y casualidades y buena suerte, por supuesto. El proyecto nace cuando a mí se me ocurre la idea de contar una historia utilizando el lenguaje de los móviles. No tanto rodarlo con móviles, que fue algo que aportó después Coldo Serra cuando se sumó al proyecto, como utilizar el lenguaje de los móviles. Es decir, contar una historia que combinase vertical y horizontal, filtros de Instagram, el boomerang, esto que va hacia adelante y atrás, incluso fotos fijas, contar una historia mezclando todo eso, ¿no? Entonces creé la serie de Terror Caminantes y entonces se sumó Coldo Serra casi inmediatamente. La serie ya estaba para entonces vendida a Orange. Se sumó Coldo Serra, que aportó pues todo el complejísimo aparataje visual y además la gran idea loca, que fue que él no quería simular una serie rodada con móviles. Él quería hacer una serie rodada con móviles, lo cual puede parecer que es una simplificación, que es, qué guay, qué fácil. No, eso lo complicó todo sobremanera. Hubo que diseñar sistemas que ni se habían utilizado hasta entonces, ¿no? Y fue él el que contactó con todos este grupo de actores y actrices a través del departamento de casting de MediaPro, de Luis San Narciso y su equipo. Y bueno, vosotros contaréis cómo aterrizasteis aquí. Bueno, para mí fue un proceso de casting normal, como otro cualquiera. Lo que pasa que sí que es cierto que una de las cosas que más ilusión me hacía era ir a rodar esto todo a Bilbao, al País Vasco. Y era muy guay, pero el proceso de casting y el aterrizar en esta serie fue un proceso normal, como cualquier otro. A mí me pilló justo en Los Ángeles porque tengo ahí un familiar viviendo y me iba para un tiempo largo y la verdad que me llegó el casting y yo para hacer self-tape, grabarme yo sola, se me da fatal, lo hice en vertical y dije, no me van a coger. Fue perfecto, por otra parte, para la serie, claro. Claro, y no sé lo que hice, la verdad, y al final, pues fue como que en vez de hacerlo como tal y como lo mandaban en la secuencia, y fui metiendo cosas y creo que a ti te hizo gracia, ¿no? Me hizo mucha José. gracia, sí. Bueno, y yo también, desde mi punto de vista, fue un proceso de casting bastante normal, pues como cualquier otro. Y de hecho lo hice también con Alex, con Dani y con Carlos, justo. Me tocó el mismo día, no sé si fue casualidad o que ya les habían cogido, pero justo hicimos la prueba juntos. Songa no estaba por eso, porque está en Los Ángeles. Pero a mí la verdad es que el casting me encantó y luego, pues eso, cuando me dio la noticia, súper contento. Pero es que había dos condicionantes importantes de cara al casting, perdona Verónica. Una era que el grupo empastase muy bien, porque están toda la serie juntos, a veces de 2 en 2, de 3 en 3 o todos juntos, pero tenían que funcionar muy bien entre ellos, lógicamente. Y luego había otra cosa a la que ha aludido Songa, que era que, digamos que los diálogos eran, aunque al final han quedado buena parte de ellos en la serie, eran aproximaciones. Lo que queríamos es que ellos jugasen con eso, lo llevasen a su lenguaje, ¿no? Es cómo dirías tú esto, porque tú tienes la edad más o menos de tu personaje, ¿no? Te está escribiendo un señor de 40 años, pero tú tienes la edad de tu personaje. ¿Cómo dirías esto? Y ellos mismos lo transformaron muy bien, ¿no? Era lo que buscábamos también. Y me gustaría saber ahora qué fue lo primero que se os pasó por la mente al leer el guión, chicos. Pues la verdad es que a mí lo primero que se me pasó por la mente fue qué locura es esta, ¿no? Porque yo, o sea, nunca había visto nada así, nunca me había imaginado que pudiesen hacer una serie de este estilo con los móviles y aparte, yo la verdad es que, o sea, digamos que tampoco tenía mucha confianza porque decía, pero esto es muy raro, ¿no? Y luego ya, pero justo la semana antes de empezar a grabar, cuando ensayamos y todo, en cuanto vi, pues es un cacho que grabábamos de ensayo en un plato, a mí yo me enamoré de ese estilo y me encantó y ya desde, pues a mí la verdad es que el guión, desde luego el guión como lo que es estar escrito el guión,
A mí me encantó, o sea, lo escribió genial José Antonio y además con un montón de cosas, como ha dicho, de lo del boomerang, lo de los filtros, que le dan una energía diferente y muy importante también en la serie para que haya salido así. Yo la verdad es que al principio, cuando lo leí, me entró un poco de miedo porque veía un cacao, porque cuando te lo lees dices, es que, y sin previamente haberte contado nada, es como, ahora graba Liz, ahora graba Dani, ahora graba no sé qué, entonces es como, ¿esto cómo va a ser? Es como nada fácil y yo hasta que no ensayamos, incluso hasta cuando grabamos, hasta el primer día que grabamos, no lo tenía nada claro. Decía, el guión es guay, pero me parece un lío esto que no sé si vamos a saber hacerlo. Pero al final salió como un tiro, lo entendimos súper bien, me quedé más tranquila porque, claro, yo al principio no entendía nada, sinceramente. Yo cuando lo recibí, me acuerdo que hablé antes de comenzar a leerlo con Koldo, porque había por ahí una secuencia un poco delicada, y me dijo, tengo ganas de que leas esto y me comentes, y si tienes algún problema o algo, pues me dices. Y, o sea, yo empecé a leer y mi plan era leerme 4 y 4, pero no pude. No pude parar y empecé venga, a leer, a leer, a leer, a leer. Y me pareció una locura de guión, me pareció que está súper bien escrito. Y a pesar de que era consciente de que sabía que me estaba metiendo en un jaleo gordo, el confiar tanto en Koldo también me dio una tranquilidad, porque yo venía de rodar ya con él la casa y me dio una tranquilidad, que sabía que esto iba a acabar en buen puerto. Y esta pregunta es para todos. Me gustaría saber cuál ha sido el mayor reto que habéis vivido en esta serie. Wow, yo lo tengo muy claro. Mi mayor reto fue el momento del río. El momento del río que se supone que empieza a tener cobertura y buscando cobertura me meto en el río y surgió un imprevisto que fue que yo soy muy patosa y me caigo constantemente. Entonces se supone que yo no me tenía que caer, hacía un frío, hacía mucho frío y acabé cayéndome al río, entonces estaba congelada, llovía, mares, hacía un viento y al final como tienes que mantener el raccord, luego tienes que seguir mojada, entonces creo que ese fue mi mayor reto, porque es como un momento de desesperación de cómo vas a hacer esto, pero es que al final todo ayuda, el frío ayuda, como a estar como en ese momento como de agobio, en plan de por favor, sácame de aquí, pero de verdad es que me estoy muriendo del frío. Debo decir, ahora contáis vuestros momentos más complicados, pero debo decir, Songa, que esto yo creo que tú no lo sabes, que es que en versiones anteriores, bueno, sí, creo que sí lo sabes, en versiones anteriores eso no tenía lugar en un río. Esa escena en la que tú recibías cobertura de repente y la buscabas, tenía lugar normal en el bosque mientras caminabais. Pero en los trabajos de localización se encontró ese río y fue como, este río es estupendo, hay que rodar algo aquí. Y fue como, pues metamos la llamada y que se meta en el río. Es verdad. Yo tengo que decir que me libré. Sí, él estaba viéndolo desde lejos. Yo ahí cayéndome, es que me empapé entera. O sea, me caí entera. Y claro, la gente estaba diciendo, madre mía, pero no hay que cortar. O sea, todo lo que se pueda meter, se mete. De hecho, es tan buena esa caída que está en el tráiler. Sí, es verdad. Sirvió de algo, eso está bien. Vosotros, chicos. Bueno, Lucas. Yo la verdad es que la verdad es que todos pasamos mucho frío en ese sentido, porque era noviembre y teníamos que hacer de que estábamos en verano, ¿no? Entonces el frío lo tuvimos todos, la verdad, y lo de llover y todo. Pero yo me acuerdo un día en especial que fue duro físicamente, porque yo tenía que correr y además era rodaje de noche, ¿no? Entonces eran como igual las 2 de la mañana, la 1 de la mañana, no me acuerdo, no sé si era 1 o 2, bueno. Entonces yo tenía que correr por un bosque y justo no había llovido en toda la noche, y cuando nos fuimos a poner a grabar entró
una lluvia impresionante y claro, nosotros todos parados y el problema luego fue que se generó muchísimo barro, ¿no? Entonces cuando estábamos corriendo, yo me acuerdo pues eso, que tenía que correr como muy asustado y hubo un momento que no sé qué hice, ¿no? Me tropecé, algo así raro, y se me metió todo el barro en el zapato, ¿no? Entonces estuve como otra hora igual con barro en el zapato frío y yo ya estaba un poco hasta las narices, ¿no? Del barro en las botas y yo creo que ese día fue como el más duro físicamente, ¿no? Porque ahí me entró el frío pues eso, del barro dentro. Así que eso yo creo que fue como mi experiencia así más dura. Yo, bueno, mi personaje tiene varias secuencias muy heavy emocionalmente, pero, o sea, yo lo pasaba realmente mal cuando teníamos que grabar nosotros la secuencia. Yo recuerdo en la secuencia del armario que lo pasé especialmente mal. Es verdad. Y creo que fue la más dura y la que más sufrí. Y eso que a priori no es una de las más exigentes, que tenía otras más exigentes. Pero la verdad que lo he disfrutado mucho todo porque, como decía, me parece un reto y era algo muy goloso de hacer a pesar de que físicamente y mentalmente estábamos destrozados, yo por lo menos. Hombre, te agobiaste con el tema de la cámara, del móvil, de grabar, sí, porque es muy difícil, todo ese miedo y que tienes que estar como que Coldo tiene muy claro en su mente, te agobias actualmente y dices, que es como, no sé cómo voy a hacer esto para que a ti te parezca bien, señor director. Era complicado. Pues nada, un beso enorme a la familia de Movies. Y espero que os animéis a ver Caminantes, que tiene pintón. ¡Mua! Yo también, un besazo enorme a todo el grupo de Movies. Y nada, ver Caminantes porque de verdad que es una serie que la vais a recordar como una serie que os ha gustado, os ha dado miedo, pero sobre todo os ha gustado. Hola amigos y amigas de Movies, os mando un besito enorme, un abrazo. Y os invito a ver Caminantes. No puedo hacer más que eso, invitaros a verla. Bueno, amigos y amigas de Movies, os invito a que echéis un ojo a Caminantes y que pase lo que pase, de verdad, pase lo que pase, nunca salgáis del camino.